Hermano querido, ¿cómo estás, Oscar Valderas? Hermano querido, buenos días. Oye, hay varios temas que están sobre la mesa, entonces Sí. déjame iniciar primero con algo que tú conoces perfectamente bien, porque además nos lo adelantaste hace ya varios años, la luz del mundo. Sí. Nazón Joaquín se declara inocente de los cargos de tráfico sexual en un tribunal en Nueva York. Hace 2 semanas, una acta acusatoria revelada en Manhattan acusa a este hombre, al líder de la secta, de usar su posición como líder de la luz del mundo para abusar de niñas y de mujeres. La acusación señala que su padre y su abuelo, también fallecidos, hicieron lo mismo, abusaban antes que él. Hay por ahí documentos que han salido, columnas que se han escrito, cito la de Penilei Ramírez de Reforma del sábado, que da cuenta de cómo inclusive familiares de Nazón Joaquín y otras mujeres sostenían a niñas para que fueran abusadas por Sí. el líder de la secta. Sí. Yo tuve la oportunidad hace 3 años, hermano, de trabajar como el jefe de investigación de un documental que se llama El Apóstol. Sí. Está en ViX y es justamente lo que hicimos fue investigar si realmente la iglesia de la luz del mundo era una iglesia o era una secta. Investigada hoy en Estados Unidos bajo la ley RICO, que es una ley que investiga principalmente estructuras de crimen organizado. Y fíjate, una de las cosas que te voy a contar, el behind the scenes, el detrás de escenas, cuando hacía la investigación y comencé a conocer a las personas que habían salido de la secta y que te contaban unas cosas tremendas, me hablaban de unas prácticas que a mí me parecían absolutamente, loquísimas, por decir una palabra. Por ejemplo, padres y madres a quienes se les prometía un lugar en el paraíso, Ok. si llevaban a sus hijas y a sus hijos, incluyendo varones, los bañaban en unas tinas llenas de leche de cabra, pero te estoy hablando de niños de 8 o 9 años, y los llevaban a la alcoba del apóstol de Nazón Joaquín, que él decía que era un representante de Dios en la tierra, y entonces a los niños, los propios padres, evidentemente engañados por la secta, les decían, perdón la crudeza con lo que lo voy a decir, que era una bendición que el semen del apóstol los bañara. Ah, claro, porque el apóstol no puede cometer pecado. Exacto. Y el apóstol tenía una manera de justificar que fueran niños y niñas. Él decía que los ángeles no tenían sexo y que él era un ángel y no veía sexos. Y este tipo de abusos era una cosa muy común. De hecho, las madres y padres entregaban a sus hijos a la esposa del apóstol, a la madre, y ellas se encargaban de preparar a las víctimas para tener relaciones con ellas. Y luego otros personajes, otros ministros muy cercanos, se encargaban después del abuso sexual de convencer a las familias de que era una gran bendición, que se sintieran afortunados, bendecidos, porque el apóstol había fijado su mirada en los niños o en la esposa, y que entonces tenían que firmar un release, una especie como de consentimiento. de consentimiento de que todo había ocurrido de manera voluntaria. Y una de las cosas que me llamaron mucho la atención, que nos interrumpe el documental en pleno proceso, es que estábamos seguros que iba a haber un juicio. Nazón Joaquín entonces se declara culpable en un momento muy anticlimático porque la mayoría estábamos esperando que se declara inocente. Que se declara inocente y que fuera un gran jurado. De hecho, me acuerdo que teníamos ya las cámaras preparadas para el documental para irnos a Estados Unidos. Y cuando se declara culpable, inmediatamente le llamamos a una de las víctimas, una de las John Does que hace la denuncia en Estados Unidos, y yo le pregunto, ¿tú por qué crees que se declara culpable? Y me dice, es que la defensa sabe que existe un video que nosotras tenemos como denunciantes, en la cual se ve a Nazón Joaquín en una bata, desnudo, se graba en un espejo. Entonces, al momento en que hace un paneo con el teléfono, se ve él. Entonces, no queda ninguna duda que él es el que está grabando. Y graba a un adolescente de 16 años teniendo relaciones sexuales con su madre, obligado por Nazón Joaquín. Para que él viera cómo el adolescente estaba teniendo sexo con su mamá. Claro, y la mamá, que por cierto está también señalada por varios de los testigos de detener a las víctimas. Con la misma madre del adolescente. Ah, del adolescente. Madre e hijo teniendo relaciones sexuales. No, una cosa brutal. Claro, evidentemente esto tenía que ver con el disfrute que tenía Nazón Joaquín del poder sobre las personas. Sí, claro. No tenía... Porque, bueno... trasciende solo el morbo sexual y carnal, o sea, ya es el morbo de poder. Es el sometimiento. Yo puedo hacer que tengas sexo con tu mamá. Hay esta frase muy famosa que dicen que todo en la vida es sexo.
Ajá. excepto el sexo. El Excepto sexo el es poder. Ujú. El Sí, sexo es claro. poder. Y esto era lo que me pareció que era una pinta de cuerpo entero este hombre terrible, que hoy se declara, bueno, que ayer Ujú. se declara inocente y que evidentemente no lo es un depredador sexual, es un hombre peligrosísimo y junto con él la cúpula de la luz del mundo es peligrosísima. Muchas de las personas que han denunciado y que salieron de Ujú. la secta están amenazadas de muerte. Yo mismo recibí amenazas por Sí, parte de la claro. luz del mundo. Entonces no estamos hablando de una estructura menor. Criminales que además tienen lazos con el poder político. Por ejemplo, en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Ujú. Corte está un hombre muy cercano a Nason Joaquín. Nada más por poner un ejemplo del nivel de poder que tiene esa secta. Y además pusieron a sus propios candidatos de jueces, investigación que hizo Miguel Alfonso Mesa también, Exacto. en defensores. Y además han llegado a ser diputados también algunos miembros o exmiembros de La Luz del Mundo, El, suple- particularmente los de Jalisco. el suplente de Marcelo Ebrard. El Nada suplente más de Marcelo Ebrard, por en ejemplo, el sí, por Senado. supuesto, en el Senado de la República, él es parte de La Luz del Mundo. ¿Qué dice La Luz del Mundo? Bueno, manda un comunicado y dice: estamos indignados por los cargos infundados, mentirosos y calumniosos presentados contra el apóstol de Jesucristo. El apóstol de Jesucristo se declaró no culpable en esta audiencia. Denunciamos el injusto encarcelamiento de la hermana Eva García de Joaquín, así como del hermano Joram Núñez. Consideramos que la presentación de cargos demuestra claramente que la Fiscalía es capaz de torcer la ley y resaltamos la colusión entre personas con intereses fiscales y ciertos medios de comunicación que pervierten la justicia. En lo que son peras o son manzanas, querido Oscar, hermano, ayer en Michoacán detuvieron a 37 integrantes de La Luz del Mundo y estaban en un centro de adiestramiento militar, estos paramilitares del narco, al final de Sí, cuentas. sí, una diestra. ¿Por qué? Bueno, la Luz del ¿Y ahí? Mundo tiene una guardia militarizada para proteger a los ministros. La gente no lo sabe. A ver, yo te pregunto, ¿qué iglesia tú conoces que tiene una guardia paramilitar? Bueno, la Luz del Mundo lo tiene. Y de hecho tiene nombres religiosos. Esta guardia paramilitar se llama Yacer. Y justamente está entrenado supuestamente a esas personas para poder servir como seguridad a los altos mandos de la Luz del Mundo. El tema, Se entrenan con los narcos. exacto. Y ya está Yacer, o sea, ese es el ejército de La Luz del es Mundo. el Cristo de la Luz del Mundo, que replica las prácticas del crimen organizado. Ahora la investigación va a determinar si ese rancho donde se estaban haciendo este Claro. adiestramiento pertenece al crimen organizado y evidentemente por el territorio no queda ninguna duda que sería del cártel Jalisco Nueva Generación. Déjame irme hasta Michoacán con Marco Antonio Duarte, que tiene la información. Adelante, Marco, buen día. Gracias, Luis. Muy buenos días. Un total de 37 supuestos integrantes de la Congregación Evangélica La Luz del Mundo fueron detenidos ayer en un campo clandestino de adiestramiento en tácticas paramilitares en los límites de Michoacán con el estado de Jalisco. La Secretaría de Seguridad Pública del estado precisó que el campo de adiestramiento fue descubierto en un área de invernaderos alrededor de la 1:30 de la tarde en el municipio michoacano de Vistahermosa, colindante con Jalisco. Los detenidos dijeron pertenecer al grupo Haser, una especie de guardia secreta de operaciones de seguridad de la Luz del Mundo. A los 37 hombres se les decomisó una pistola con un cargador abastecido, 19 réplicas de pistolas y de rifles de asalto, cuchillos de estilo militar, binoculares, cascos balísticos, vestimentas tácticas, equipo de cómputo y radiocomunicación, bastones para descargas eléctricas y hasta una caja de simulación de bomba casera. Uno de los detenidos dijo ser originario de Estados Unidos, mientras que el resto mencionaron que son de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero y el Estado de México. De los 37 requeridos, solo 32 portaban identificaciones oficiales, por lo que las autoridades buscan identificar los nombres reales de los 5 restantes. La Fiscalía General de la República investiga si el campo de adiestramiento clandestino estaría vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, toda vez que esa organización criminal opera principalmente en los límites de Jalisco con Michoacán. Cabe mencionar que Nason Joaquín García, ex líder de La Luz del Mundo en México, enfrenta una condena de 17 años en una prisión de Estados Unidos por el delito de abuso sexual de menores. Apenas ayer, Nason Joaquín se declaró no culpable de nuevos cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil que le imputa una fiscalía de distrito en Nueva York. El líder religioso fue detenido el 3 de junio del 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo los cargos de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de un menor, los cuales habría cometido cuando dirigía La Luz del Mundo en México entre los años 2015 y 2018. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
Bueno, pues así continúan las investigaciones en contra de la luz del mundo. Ahí está la detención de estos 37. Es el ejército Yasser, ¿se llama? Yasser. Y con el padre tenía otro nombre. Van cambiando los nombres de los ejércitos que tiene la luz del mundo. Es una locura. Ahora, yo insisto, le pregunto a la audiencia, ¿qué iglesia conocen que tiene su propia guardia paramilitar que se entrena en los ranchos de los territorios del crimen organizado? Guardia paramilitar, o sea, ya sacaron aquí ya varios. No, que los católicos tienen la Guardia Suiza. Otra cosa. Es completamente otra cosa. Totalmente otra cosa, sí, no, nada que ver. Estamos hablando de una iglesia que tiene un ejército paramilitar, o sea, es decir, ilegal de entrada. Sí, no. Que está con los no está regulado y además tiene un líder confeso de delitos sexuales que está en Estados